Y si la salida del dolor emocional no está en cambiar tu pasado, sino en transformar tu forma de relacionarte con él. Este episodio de mentalidad reflexiva es como un espejo para tu alma. No necesitas mirar la pantalla. Solo escúchalo con el corazón abierto, como si fuera un podcast íntimo entre tú, tu mente y tu sombra. Porque lo que vas a escuchar aquí puede darte más claridad que años de evasión. Quédate hasta el final, porque entender esto puede ser el primer paso hacia tu verdadera libertad emocional. El sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de tu resistencia a ello. En psicología profunda, hay una verdad que incomoda, pero libera. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Carl Jung lo dijo con una contundencia casi brutal: aquello a lo que te resistes, persiste. Esta frase no es solo una cita para decorar una libreta de autoayuda. Es una ley profunda del inconsciente humano y entenderla cambia vidas. La mayoría de las personas pasan años, incluso décadas, repitiendo patrones de sufrimiento sin saber por qué. Y lo hacen porque no comprenden esta verdad: no es el hecho lo que duele eternamente, sino la negativa a aceptarlo. Tu mente, condicionada por el deseo de control, se aferra a cómo deberían ser las cosas. Pero la vida no obedece expectativas. Cuando sucede algo inesperado, una pérdida, una ruptura, un fracaso, lo natural es que sientas tristeza o rabia. Pero el sufrimiento duradero surge cuando la mente empieza a luchar contra lo que ya ocurrió. Esto no es justo. Esto no debía pasarme a mí. No puedo vivir con esto. Ese tipo de pensamientos alimentan el sufrimiento, lo fijan, lo perpetúan como si fuera una llama eterna encendida por tu propia resistencia. El verdadero origen del sufrimiento. Vivimos creyendo que el dolor viene del evento, pero el evento es solo un disparador. El verdadero campo de batalla está dentro. La psique humana busca orden, lógica, justicia. Pero la vida no está obligada a dártela. Cuando algo desafía tu visión del mundo, tu primera reacción es pelear contra ello. Esa pelea interna, esa falta de aceptación radical, es el origen oculto de casi todo dolor psicológico crónico. Piensa en alguien que perdió a su pareja. El dolor inicial es humano y necesario. Pero años después, si esa persona sigue repitiendo la misma historia, culpando, soñando con lo que pudo ser, encerrándose en el pasado, lo que duele ya no es la pérdida, sino la negativa a aceptar que ocurrió. Lo mismo pasa con una traición, un despido, una enfermedad. No es el hecho en sí lo que nos destruye, sino el apego a una idea de esto no debió ser así. ¿Cómo romper este ciclo destructivo? Aquí entra en juego uno de los conceptos más poderosos de la psicología espiritual: la aceptación radical. Y cuidado, aceptar no es lo mismo que rendirse. No significa resignarte, ni aprobar lo que ocurrió. Aceptar es soltar la guerra interna. Es decir, esto pasó. No lo puedo cambiar, ¿qué puedo hacer con esto ahora? Es en ese momento, cuando sueltas la resistencia, que la transformación comienza. No porque el dolor desaparezca mágicamente, sino porque deja de consumir tu energía vital. La mente deja de repetir el trauma como una película sin fin, y se abre espacio para el crecimiento interior. Pensemos en alguien que fue despedido injustamente. Si se queda atrapado en la rabia, en el esto no es justo, puede perder años de su vida sin avanzar. Pero si acepta lo ocurrido, y se pregunta desde la conciencia plena: ¿qué oportunidad hay aquí para reinventarme? Entonces se libera. No del dolor, pero sí del sufrimiento. Y al hacerlo, empieza su verdadera transformación personal. La percepción no es todo. Carl Jung insistía en la necesidad de integrar la sombra, es decir, todo lo que negamos o rechazamos en nosotros y en la vida. El dolor aceptado se transforma en sabiduría. El dolor resistido se convierte en trauma. Muchos creen que su sufrimiento es único, que nadie más entendería lo que sienten. Pero la verdad es que todos compartimos el mismo dolor disfrazado con diferentes nombres: abandono, fracaso, pérdida, miedo.
La diferencia entre quien se libera y quien queda atrapado no está en lo que vivió, sino en cómo eligió relacionarse con su experiencia. El dolor es parte del viaje humano. Resistirlo, lo prolonga. Aceptarlo, lo trasciende. La sanación emocional comienza cuando dejamos de pelear con la vida y empezamos a dialogar con ella. Lo que nadie te dice sobre liberarte del sufrimiento. Aquí es donde la comprensión comienza a volverse verdaderamente transformadora. Cuando aplicas esta sabiduría en tu vida, surge una revelación profunda y a la vez incómoda. Muchas de las cosas que más te han hecho sufrir no eran, en sí mismas, la causa real del sufrimiento. Lo que verdaderamente dolía, era la forma en que tú mismo te aferraste a ese dolor. Una relación terminó y, aunque el amor ya no estaba, el apego siguió vivo como una sombra emocional. No fue solo la ruptura lo que dolió, sino tu negativa persistente a soltar el vínculo. Alguien te traicionó, y aunque el acto ocurrió una vez, tú reviviste esa traición cientos de veces en tu mente. No fue solo lo que ocurrió, fue tu apego al resentimiento lo que lo convirtió en un veneno lento. Perdiste una gran oportunidad y el hecho se volvió una obsesión. No era la oportunidad perdida lo que te mantenía estancado, sino tu fijación con lo que pudo haber sido. Este tipo de sufrimiento crónico es como una jaula construida con tus propios pensamientos. Y la llave para salir de ella no es controlar el mundo externo, sino soltar la resistencia interna. Cuando dejas de luchar contra la realidad, no porque apruebes lo que pasó, sino porque reconoces que ya ocurrió, algo profundo empieza a liberarse en tu interior. El dolor, en lugar de convertirse en una carga permanente, empieza a transmutarse en sabiduría. No se va de inmediato, pero se debilita cada vez que eliges no alimentarlo con más pensamientos de rechazo o culpa. Lo que viene después, como la mente inconsciente perpetúa el sufrimiento. Ahora entramos en un nivel más profundo. Porque aunque entiendas que el sufrimiento nace de tu resistencia, tal vez te preguntes: ¿por qué sigo repitiendo el mismo dolor una y otra vez, incluso cuando ya sé esto? La respuesta a esta pregunta puede abrirte los ojos. Porque no se trata solo de lo que sabes a nivel consciente. Se trata de lo que aún vive en las profundidades de tu mente inconsciente. Y aquí viene uno de los descubrimientos más poderosos que nos dejó Carl Jung. Una frase que funciona como una llave maestra para entender tu dolor. Hasta que no hagas consciente lo que está en tu inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo que esta afirmación revela es una verdad brutal. El sufrimiento que sigues experimentando no es una coincidencia ni un castigo cósmico. Es el resultado directo de programas inconscientes que se ejecutan dentro de ti sin tu permiso. Tu dolor tiene raíces profundas, enterradas en creencias, memorias emocionales y experiencias no integradas. Tu inconsciente está programado para hacerte sufrir una y otra vez. Si hasta ahora pensabas que el sufrimiento simplemente te pasaba, que eras una víctima de las circunstancias, es hora de replantearlo todo. No sufres porque el universo esté en tu contra. Sufres porque una parte de ti, una parte que no ves, está condicionada para repetir el mismo patrón emocional una y otra vez. Tu inconsciente es como un sistema operativo oculto, un software emocional instalado desde tus primeros años de vida. Y si creciste en un entorno donde el amor estaba ligado al sacrificio, donde aprendiste que la felicidad siempre venía acompañada de pérdida, o que expresar tus emociones era peligroso, entonces esas creencias quedaron registradas como verdades absolutas. Y aquí está lo que nadie suele decir. El inconsciente no busca tu bienestar, busca lo que le resulta familiar. Por eso, aunque conscientemente desees sanar, avanzar o experimentar relaciones sanas, si tu inconsciente asocia el dolor con el amor, buscarás sin darte cuenta situaciones que te hagan sufrir. Es por eso que terminas una y otra vez en relaciones donde no te valoran. Es por eso que, justo cuando estás a punto de alcanzar algo bueno, saboteas la situación sin entender por qué. Es por eso que sientes que vives atrapado en un ciclo, como si dieras vueltas en el mismo laberinto emocional, sin encontrar la salida. Esto no es mala suerte.
No es el destino escrito en piedra. Es tu inconsciente recreando lo que le es conocido, aunque te destruya. Y hasta que no lleves esas memorias, esos patrones y esas creencias a la luz de tu conciencia, seguirán manejando tu vida desde las sombras. Como dijo Jung, vivirás creyendo que eso es tu destino, sin saber que es tu programación no resuelta. Una programación que no se cambia con fuerza de voluntad, sino con conciencia, con autoobservación y con una decisión firme de romper el ciclo. Lo más poderoso de esta verdad no es lo dolorosa que puede ser al descubrirla, sino la libertad que contiene. Porque si el sufrimiento no es un castigo, sino una repetición inconsciente, entonces puedes transformarlo. Y ese es el próximo paso. El autosabotaje emocional. ¿Por qué sigues eligiendo lo que te destruye? Aquí llegamos a una de las verdades más incómodas y a la vez más liberadoras del desarrollo personal profundo. Muchas veces, no es que elijas lo que te destruye por masoquismo o falta de amor propio, sino porque tu inconsciente está buscando repetir una herida emocional no resuelta. Esto no es casualidad ni simple mala suerte. Es psicología profunda, y Carl Jung lo entendía con una claridad aterradora. Si en tu infancia aprendiste que el amor venía cargado de abandono, de ausencia emocional o de desaprobación constante, hoy, sin saberlo, tu mente buscará reproducir ese mismo escenario. No porque quieras sufrir conscientemente, sino porque tu inconsciente se aferra a lo que le resulta familiar. Así es como se forma el autosabotaje emocional, cuando tu programación mental te lleva una y otra vez hacia lo que conoces, aunque te haga daño. Por ejemplo, si en tu niñez experimentaste rechazo, si fuiste ignorado, criticado o comparado constantemente, es muy probable que hoy tengas miedo de mostrarte auténticamente por temor a volver a ser rechazado. Eso se traduce en decisiones que parecen racionales, como no asumir riesgos, no expresar tus verdaderas emociones, o no apostar por relaciones sanas. Pero en el fondo, lo que está operando es el miedo inconsciente a revivir una herida de infancia. Entonces eliges lo seguro, lo conocido, aunque eso signifique seguir atado al dolor. Y esta es la parte más dura de aceptar. Mientras no hagas consciente este patrón, lo vas a repetir toda tu vida. Creerás que estás avanzando, pero estarás girando en círculos. Te parecerá que el universo te pone siempre las mismas pruebas, pero en realidad es tu inconsciente llevándote al mismo tipo de situaciones, como si intentara resolver un rompecabezas emocional pendiente. Por eso tantas personas repiten frases como, siempre me tocan parejas que me abandonan. Siempre acabo trabajando en lugares donde no me valoran. Siempre termino sintiéndome solo, aunque esté rodeado de gente. Y lo atribuyen al destino, a la mala suerte o a la vida misma. Pero no es la vida. Es tu programación emocional inconsciente. Cómo romper el patrón de sufrimiento inconsciente. Aquí es donde comienza la verdadera transformación espiritual y psicológica. No puedes cambiar lo que no ves. Esa es la primera ley del cambio profundo. Si de verdad quieres liberarte del dolor emocional repetitivo, necesitas dejar de pelear con los síntomas y comenzar a mirar la raíz. La clave está en reconocer el patrón. Y para eso, necesitas hacerte preguntas incómodas, pero reveladoras. Preguntas que actúan como espejos del alma. Preguntas que pueden cambiar el rumbo de tu vida si tienes el valor de responderlas con honestidad brutal. ¿Cuál ha sido la emoción que más ha marcado mi historia? Rechazo, abandono, humillación, traición, miedo al fracaso, necesidad de aprobación. ¿Qué tipo de relaciones o circunstancias se repiten una y otra vez en mi vida? ¿Siempre estoy con personas emocionalmente indisponibles? ¿Siempre me siento no visto o no valorado? ¿Qué narrativa interna he construido sobre mí mismo y sobre el mundo que refuerza mi sufrimiento? ¿Creo que no merezco amor verdadero? ¿Siento que siempre tengo que luchar para ser valorado? ¿Pienso que si soy vulnerable, me van a herir? Cuando empiezas a responder estas preguntas desde la introspección profunda y sin juicios, te das cuenta de algo impactante. El sufrimiento que has vivido no es una condena externa, ni una maldición generacional.
Es un patrón interno, una proyección psíquica que ha estado dirigiendo tu vida desde las sombras. Lo verdaderamente poderoso es que, al identificar este patrón, dejas de ser su esclavo. Ya no eres la víctima de tus heridas, sino el testigo que comienza a desactivarlas desde la raíz. Como decía Jung, lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. Y la única forma de cambiar tu destino emocional es iluminando las zonas oscuras de tu inconsciente, esas que siguen buscando amor a través del sufrimiento. Ahí comienza la verdadera sanación, cuando dejas de repetir tu historia y empiezas a escribir una nueva. Una historia donde el dolor ya no dicta tus decisiones, y donde el amor ya no tiene que doler para sentirse real. El momento en que todo cambia. Romper el ciclo del dolor emocional no implica la promesa de una vida libre de tristeza o frustración. No se trata de eliminar esas emociones, sino de dejar de ser prisionero de un patrón repetitivo que ocurre en las sombras de nuestra conciencia. El verdadero cambio comienza cuando logras tomar conciencia de los automatismos que rigen tu vida, de los impulsos y reacciones que han sido moldeados por un inconsciente colectivo y personal. Es en ese preciso momento, cuando te conviertes en observador de tu propio proceso interno, que dejas de ser esclavo de tus propios programas emocionales y, por tanto, dejas de ser víctima de tu sufrimiento. Aunque el dolor forma parte inevitable de la experiencia humana, lo que podemos evitar es perpetuarlo de manera innecesaria. La clave está en elegir cómo reaccionar ante los eventos que nos afectan. En lugar de ser arrastrado por la corriente de lo que nos sucede, podemos tomar la decisión de vivir de manera consciente, fuera del piloto automático que nos mantiene atrapados en la repetición de viejos patrones dolorosos. Ahora, profundicemos en un aspecto crucial que sostiene este ciclo, el ego. El ego es una de las estructuras psicológicas más complejas y, a menudo, más destructivas en nuestro camino hacia la sanación. Para comprender cómo nos mantiene atrapados en el sufrimiento, debemos entender su funcionamiento y su influencia sobre nuestra psique. Es en este proceso de toma de conciencia del ego que comenzamos a recuperar el control de nuestra vida y a dar el primer paso hacia la verdadera transformación. El ego, en su esencia, se alimenta de nuestro sufrimiento, lo perpetúa y lo mantiene vivo. Si de verdad deseas romper con el ciclo del dolor emocional, debes enfrentarte a la verdad de que el ego es el mayor obstáculo en tu proceso de sanación. Este aspecto de nuestra psique, esa voz interna que constantemente justifica el sufrimiento, te dice que tienes razón al sentirte herido, que la injusticia es una constante en tu vida, que los demás deben cambiar para que tú puedas sanar. Pero aquí surge una revelación clave: el ego no desea que sanes. Si tú sanas, si superas el sufrimiento, el ego pierde su poder, su relevancia, su existencia misma. Carl Jung, en sus enseñanzas, nos deja una verdad profunda: la mente que crea el problema no es la misma que puede resolverlo. Y el ego es esa mente, esa construcción psíquica que, al crear el sufrimiento, se convierte en una barrera infranqueable para la sanación. El problema radica en que, si intentamos sanar desde el ego, lo único que conseguimos es reforzar el mismo ciclo de dolor. En lugar de liberarnos, alimentamos la fuente misma de nuestro sufrimiento. La clave para sanar radica en disolver este ego, en desarmar sus mecanismos y en tomar conciencia de cómo nos manipula para mantenernos en la misma posición de víctima. Es solo al liberar al yo del ego que podemos empezar a acceder a una transformación profunda y verdadera. El ego es astuto y discreto. No te dirá directamente que desea que sigas sufriendo, más bien, te convencerá de que tienes razones válidas para mantener ese sufrimiento vivo. Se convierte en un maestro del sabotaje emocional, sugiriéndote que te aferres al pasado, que revivas constantemente lo que te hicieron, las traiciones que sufriste, las injusticias que viviste. Y, en su engaño, te hace creer que al enfocarte en estos recuerdos, estarás recibiendo poder. Sin embargo, lo único que haces es mantenerte atado a ese dolor, reforzando los recuerdos, las emociones y las heridas que jamás sanarán. Además, el ego se asegura de que te identifiques con tu sufrimiento. Sin que lo notes, comienzas a definírtelo, a creer que ese dolor es parte intrínseca de tu ser.
Te convences de que eres la persona que siempre es traicionada, la que nunca es suficiente, la que siempre sufre. En este proceso, refuerzas esa identidad dentro de tu mente, lo que hace más difícil escapar de ella. Finalmente, el ego te engaña al hacerte creer que el problema está fuera de ti. Te señala a los demás, a las circunstancias, a las situaciones externas como la causa de tu dolor. Te dice que la vida te debe algo, que las cosas tienen que cambiar antes de que tú puedas sentirte bien. Pero este es el gran truco, el ego te mantiene esperando algo que provenga del exterior, en lugar de que tomes plena responsabilidad sobre tu propia vida y sanación. La trampa del ego radica en que nos distrae de nuestro poder personal, manteniéndonos constantemente en un estado de dependencia y victimización. El ego, por naturaleza, se alimenta de la comparación, del conflicto y de las heridas que no cicatrizan. Se asegura de que esas heridas sigan abiertas, rascándolas constantemente hasta que vuelvan a sangrar, para mantener su dominio sobre tu psique. Pero al tomar conciencia de este proceso, al comprender su influencia y al aprender a disolverlo, puedes empezar a sanar de manera real y profunda. La trampa del victimismo, como el ego te mantiene débil. Una de las formas más insidiosas en que el ego te sabotea es a través del victimismo. Este fenómeno se presenta de manera sutil y peligrosa, ya que cuando caemos en el victimismo, comenzamos a ver cada evento negativo en nuestra vida como una injusticia proveniente de factores externos, otras personas, el destino, las circunstancias. En un primer vistazo, parece que estamos buscando protección, un escape del dolor. Sin embargo, la verdadera trampa radica en que, al adoptar esta postura, estamos renunciando a nuestro poder personal. Si crees que no tienes control sobre tu vida, te conviertes en espectador pasivo de tu propia existencia, dejando de tomar acciones concretas para transformarla. Este es el gran objetivo del ego, mantenerte en una posición de debilidad, atrapado en la victimización, haciendo que tu energía y tu atención estén centradas en lo que otros te hicieron o lo que el universo te negó. Pero la realidad es mucho más desafiante, nadie vendrá a rescatarte. Puedes lamentarte todo lo que quieras, puedes culpar a los demás por tu sufrimiento, pero al final del día, la única persona que tiene el poder para romper este ciclo eres tú mismo. El ego te mantiene atrapado en este patrón porque sabe que, mientras te sientas indefenso y culpable, jamás serás capaz de tomar las riendas de tu vida y dirigirla hacia un lugar de sanación y crecimiento. El primer paso para liberar tu vida de las garras del ego es entender que él no eres tú. El ego no es tu identidad, no eres ese sufrimiento que arrastras ni esa voz interior que constantemente te recuerda lo mal que te ha ido. El ego necesita que te identifiques con el dolor para seguir existiendo, porque al hacerlo, refuerza su poder sobre ti. Pero, en el momento en que logras desvincularte de esa voz y de esa narrativa, el ego pierde fuerza y su control sobre ti se debilita. Para desmantelar al ego y recuperar el control de tu vida, hay 3 prácticas fundamentales que puedes comenzar a integrar en tu día a día. 1. Observa la voz en tu cabeza. Cuando el ego comience a susurrarte sus mentiras, recordándote viejas heridas o dándote excusas para seguir sintiéndote víctima, observa esa voz. No te dejes arrastrar por ella, en lugar de identificarte con sus palabras, toma distancia y reconócela como un simple programa mental en funcionamiento. Al hacer esto, disuelves la identificación con el ego y tomas distancia emocional de las historias que crea. 2. Deja de alimentar la historia del sufrimiento. Cada vez que repites en tu mente las narrativas de dolor, estás fortaleciendo las cadenas del sufrimiento. Pregúntate, ¿esta historia me empodera o me debilita? Si te debilita, déjala ir. El sufrimiento se perpetúa en gran parte porque seguimos contando las mismas historias de lo que nos hicieron, de las injusticias que vivimos. Al soltar estas historias, cortas el alimento del ego. 3. Haz lo contrario de lo que el ego te pide. El ego desea que respondas de manera reactiva, que te ofendas, que revivas una y otra vez la emoción del conflicto. Pero, al decidir responder con calma, desapego y aceptación, rompes el ciclo. El ego busca la confrontación, pero al no alimentar ese impulso,
empiezas a recuperar tu poder personal y a liberarte de su influencia. El momento en que el ego pierde su control sobre ti. Una vez que logras empezar a ver al ego por lo que es, un conjunto de construcciones mentales que buscan mantenerte atrapado en la victimización y el sufrimiento, algo verdaderamente transformador sucede. El ego deja de tener control sobre tu vida. Dejas de sentir la necesidad de aferrarte al dolor, de depender de la validación externa y, lo más importante, de seguir identificándote como una víctima de las circunstancias. Este es un momento de despertar profundo, en el que te das cuenta de una verdad clave: el sufrimiento no reside en los hechos o en lo que te hicieron, sino en cómo interpretaste esos hechos. El dolor que experimentaste fue real, sí, pero fue la historia que el ego tejió a su alrededor lo que te mantuvo atrapado en él. Este entendimiento marca un punto crucial en el proceso de sanación. El sufrimiento no se disuelve luchando contra él, sino al abrazarlo desde una nueva perspectiva. Es al integrar y aceptar el dolor de una manera consciente y amorosa que comienza a desvanecerse su poder sobre ti. No se trata de reprimir ni de evitar el dolor, sino de transformarlo, de entenderlo como parte del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Y cuando entiendas esto, te darás cuenta de que la sanación no es un proceso que pertenezca únicamente al futuro, sino que es algo que puedes comenzar a experimentar en el presente, aquí y ahora. Deja de resistir el dolor. Uno de los principios fundamentales que nos enseñaron, aunque de manera errónea, desde nuestra infancia, es que el dolor emocional debe evitarse a toda costa. Nos educaron bajo el supuesto de que lo que sentimos en nuestro interior es algo negativo, algo que debe ser reprimido, ignorado o incluso escondido. Frases como "no llores", "sé fuerte", "no le des importancia", se nos dijeron una y otra vez, y sin darnos cuenta, nos enseñaron a luchar contra nuestro propio sufrimiento en lugar de buscar comprenderlo. De hecho, hemos internalizado que la vulnerabilidad es un signo de debilidad, cuando en realidad es el primer paso hacia la sanación. Pero la verdad que pocos nos dicen es esta: lo que resistes, persiste. Al evitar el dolor, al intentar huir de él o esconderlo, lo único que logras es que se vuelva más fuerte. En lugar de desaparecer, se fortalece, se alimenta de nuestra energía y toma más espacio en nuestra psique. Cuanto más tratamos de reprimirlo, más lo dejamos controlar nuestra vida desde las sombras. El dolor que no reconocemos no se disuelve, se entierra y se proyecta en otros aspectos de nuestra existencia. Carl Jung comprendió este principio profundamente al señalar que la iluminación no llega buscando solo la luz, sino al hacer consciente nuestra propia oscuridad. La verdadera transformación comienza cuando enfrentamos nuestras emociones más profundas, cuando nos permitimos ser humanos y aceptar nuestras heridas. El ciclo destructivo de resistir el dolor. Es útil reflexionar sobre cómo reaccionamos instintivamente ante una presión externa. Si alguien te empuja, ¿cuál es tu respuesta natural? Empujar de vuelta, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el dolor emocional. En lugar de simplemente permitirnos sentir, tratamos de deshacernos de él lo más rápido posible, creyendo que al hacerlo lo estamos controlando. Pero, al igual que cuando empujamos contra una fuerza, lo que logramos es intensificar esa energía. Cuanto más intentamos suprimir nuestras emociones, más poder les damos, permitiendo que se acumulen y se enraícen más profundamente en nuestro ser. Nos enseñaron a ser fuertes, a no mostrar nuestras emociones, a mantener una fachada de control. Así que, cuando la tristeza o la ira emergen, nuestra primera reacción es negarlas, escondernos de ellas. Pero lo que realmente sucede es que el dolor se guarda en las profundidades de nuestro ser, creando una tensión que se manifestará más tarde de una u otra forma. Nos distraemos buscando actividades que nos ayuden a evitar sentir: el trabajo, el celular, las redes sociales, la constante necesidad de mantenernos ocupados para no enfrentar el vacío emocional que se acumula. Sin embargo, cuando estamos a solas, cuando la distracción se desvaneció, todo vuelve con más fuerza, más intenso y más difícil de manejar. El ego juega un papel fundamental en este ciclo. Te convence de que el problema está fuera de ti,
que el sufrimiento que sientes es causado por otros, la persona que te lastimó, la vida que te es injusta, las circunstancias que te persiguen. Mientras sigas buscando culpables afuera, nunca mirarás hacia adentro para comprender lo que realmente está ocurriendo en tu psique. El ego se alimenta de esta externalización y te mantiene atrapado en el sufrimiento. Pero, en realidad, lo que nos destruye no es el dolor en sí mismo, sino nuestra resistencia a aceptarlo y abrazarlo. El poder de aceptar el dolor en lugar de rechazarlo. La clave para romper este ciclo destructivo radica en la aceptación en lugar de la resistencia. Al dejar de huir del dolor y comenzar a experimentarlo conscientemente, permitimos que la sanación se inicie. Parece un concepto paradójico, ¿verdad? Nos han enseñado que la manera de sanar es alejándonos de lo doloroso, pero, de acuerdo con Jung y otros enfoques profundos de la psicología y la filosofía, la verdadera liberación solo llega cuando nos permitimos sentir plenamente lo que nos está afectando. El dolor no tiene por qué ser un enemigo. Si sientes tristeza, permite que esa tristeza fluya a través de ti, no la reprimas. Si experimentas enojo, no lo niegues ni lo minimices, obsérvalo con curiosidad. No se trata de actuar de manera impulsiva ni de dejar que estas emociones te controlen, sino de ser testigo consciente de ellas, sin juzgarte, sin condenarte por sentir lo que sientes. Cuando comienzas a hacer esto, el dolor pierde su poder sobre ti. Es como si, al dejar de resistirlo, se desvaneciera, como si el acto de abrazar la emoción lo liberara de su fuerza destructiva. El dolor, cuando se enfrenta con conciencia y aceptación, ya no es una carga. En lugar de algo que te arrastra, se convierte en un maestro, en una oportunidad para conocerte más profundamente y sanar las heridas invisibles que arrastras. Al permitirte ser vulnerables con nuestras emociones, comenzamos a recuperar el control, transformando el sufrimiento en un camino hacia el crecimiento y la sabiduría. El principio de la impermanencia, nada dura para siempre. Una de las lecciones más profundas que puedes integrar en tu vida es el reconocimiento de la impermanencia. Todo lo que experimentamos es transitorio, nada dura para siempre, ni el dolor ni el placer. Este principio, a menudo ignorado, tiene el poder de liberarnos del sufrimiento innecesario. Cada emoción que sientes, aunque intensa, está destinada a pasar. Ningún estado emocional se queda eternamente en tu ser, a menos que tú lo alimentes con resistencia. Es precisamente esa lucha contra lo que sientes lo que alarga el sufrimiento. Carl Jung comprendió que la transformación interna solo puede ocurrir cuando entendemos la naturaleza efímera de nuestras experiencias emocionales y permitimos que el flujo de la vida siga su curso. El sufrimiento, aunque doloroso, no define nuestra existencia ni es algo que nos acompañará por siempre. Si repasas un momento difícil que atravesaste en el pasado, probablemente recuerdes cómo en ese entonces sentías que nunca podrías escapar de ese dolor, que todo lo que experimentabas sería eterno. Sin embargo, con el tiempo, esa experiencia quedó atrás y hoy la ves desde una nueva perspectiva, con lecciones aprendidas y una comprensión más profunda. Lo mismo ocurrirá con cualquier dolor que ahora sientas. Esta comprensión de la impermanencia puede ser el primer paso hacia la liberación emocional, al darnos cuenta de que todo tiene un ciclo y que incluso los momentos más dolorosos tienen un principio y un fin. Como practicar la aceptación radical del dolor. Si deseas dejar de ser esclavo del sufrimiento, la clave es aprender a aceptar el dolor en lugar de resistirlo. Aquí hay 3 pasos fundamentales que puedes empezar a aplicar ahora mismo, con conciencia plena, para liberarte de la carga emocional que sientes. 1. Deja de juzgar tu dolor. En lugar de caer en la trampa de preguntarte constantemente por qué me siento así, cuándo se irá este dolor, permite que la experiencia sea. No etiquetes tus emociones como buenas o malas, simplemente permítete vivirlas tal como son. El sufrimiento, al igual que la alegría, es solo una parte de la experiencia humana y al no juzgarlo, dejas de reforzar la narrativa que te mantiene atrapado. 2. Observa cómo se manifiesta en tu cuerpo. El sufrimiento no solo reside en la mente, también se manifiesta en el cuerpo. Cuando sientas ansiedad,
tristeza o cualquier otra emoción, no te quedes atrapado en la narrativa mental que construyes sobre ese dolor. Desplaza tu atención hacia tu cuerpo. ¿Dónde sientes la emoción? ¿En tu pecho? ¿En el estómago? ¿En tu garganta? Identificar la manifestación física de la emoción te ayuda a disociar el dolor de la historia que tu mente crea sobre él y te permite tomar distancia, observando sin involucrarte. 3. Respira a través de la emoción. En lugar de reprimir lo que sientes o reaccionar impulsivamente, simplemente respira. La respiración profunda tiene un poder inmenso para ayudarte a estar presente en el dolor sin ser absorbido por él. Respira conscientemente y permite que la emoción fluya a través de ti, como si la dejaras ser. No tienes que cambiar lo que sientes, solo permitir que forme parte de ti sin que te controle. Cuando aprendes a aceptar el dolor en lugar de resistirlo, algo increíble ocurre, el dolor deja de tener poder sobre ti. Esto no significa que el dolor desaparezca inmediatamente, pero su influencia sobre tu vida se debilita. El sufrimiento, cuando se acepta con plena conciencia, pierde su carácter destructivo. Te das cuenta de que el dolor no te posee, sino que es una experiencia pasajera que está aquí para enseñarte algo profundo. La verdadera fuerza radica en aceptar lo que es, en lugar de luchar contra lo que no puedes cambiar. La mayoría de las personas pasan su vida huyendo del dolor, aferrándose a la idea de que deben evitarlo a toda costa. Sin embargo, la verdadera liberación se encuentra en confrontarlo, en experimentar el sufrimiento con una conciencia plena, sin temor, sin juicios. El dolor, entonces, deja de ser tu enemigo. En lugar de ser algo a lo que temes, te das cuenta de que es una herramienta poderosa de transformación. La clave para comprender este proceso es entender que el sufrimiento no está aquí para destruirte, sino para elevarte. Es una fuerza que, al ser comprendida, tiene el potencial de transformarte, de llevarte a un nivel superior de conciencia y sabiduría. Cuando finalmente dejas de resistir y te entregas al dolor con una mente abierta, la sanación se convierte no solo en una posibilidad, sino en algo inevitable. Y, a partir de ese momento, el sufrimiento ya no será un obstáculo, sino un vehículo de crecimiento y transformación personal. Transforma tu dolor en poder, el proceso alquímico de la sanación. Llegados a este punto, ya comprendemos que resistirse al dolor solo lo fortalece, que huir de él lo hace más profundo y que la aceptación es el primer paso hacia la liberación. Pero existe una dimensión aún más profunda en este proceso, la posibilidad de convertir tu sufrimiento en una fuente de poder, en un catalizador para tu crecimiento interior. Aquí es donde entra el concepto de la alquimia interna propuesto por Carl Jung. La alquimia, tal como la entendían los antiguos, no solo se trataba de transformar el plomo en oro, sino de un proceso simbólico de transmutación, un proceso de transformación profunda. Los alquimistas buscaban transformar materiales básicos en sustancias valiosas, pero Jung entendió que la verdadera alquimia es psicológica y espiritual. El plomo simboliza nuestros miedos, nuestras heridas, nuestra oscuridad interna, mientras que el oro representa la sabiduría, la fortaleza y la madurez que podemos obtener al integrar esas experiencias dolorosas en nuestro ser. El dolor, lejos de ser una carga que debemos evitar a toda costa, es el material bruto con el que podemos forjar nuestra mejor versión. La cuestión entonces no es cómo escapar del sufrimiento, sino cómo utilizarlo para crecer, para adquirir poder personal, para transitar el camino hacia una conciencia más elevada. El sufrimiento se convierte, bajo esta visión, en una herramienta para la transformación, una puerta que se abre hacia el despertar de un ser más fuerte y sabio. El poder oculto del dolor, una llamada al despertar. Es importante reconocer que las personas más sabias y resilientes que conocemos no llegaron a ese nivel de conciencia por haber vivido una existencia libre de dolor. Al contrario, lo que las hizo fuertes fue su capacidad para atravesar las pruebas del sufrimiento y emerger de ellas con una nueva comprensión de sí mismas y del mundo. Cada experiencia de dolor es, en su esencia, una oportunidad para despertar, para ir más allá de lo que creías ser, para dejar atrás las viejas estructuras que ya no te sirven.
Jung hablaba de la noche oscura del alma, un proceso profundo de sufrimiento y confusión en el que una persona se enfrenta a su mayor desafío. Es un momento de caos interno, donde todo parece desmoronarse, donde la vida parece perder su sentido. Sin embargo, este es también el momento de mayor potencial transformador. Cuando crees que el dolor es insoportable, cuando sientes que ya no puedes más, es cuando puedes hacerte una pregunta crucial: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar este dolor para crecer y evolucionar? La verdadera transformación ocurre cuando, en lugar de rendirte ante el sufrimiento, eliges verlo como una oportunidad. En ese instante, dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el alquimista de tu propia vida, en el ser capaz de transformar la oscuridad en luz, el sufrimiento en sabiduría. Así, el dolor deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado en tu proceso de crecimiento interior. De la destrucción al renacimiento, como el dolor forja una nueva versión de ti. Cada vez que enfrentas una pérdida, una traición o una desilusión profunda, algo dentro de ti muere. Esta muerte no debe ser vista como un final, sino como una transformación esencial. Es la muerte de las ilusiones, de las creencias que ya no te sirven, de las expectativas falsas que habías depositado en el futuro. Pero como toda muerte, está seguida por un renacimiento, por la oportunidad de reconstruirte y de emerger como una versión más fuerte, más auténtica y más alineada con tu verdadero ser. Si miras atrás, es probable que los momentos que más te hayan marcado no sean los que viviste en la comodidad o en la felicidad absoluta, sino aquellos en los que tuviste que confrontar las adversidades más grandes. Es en esos momentos de caos donde se forjan las verdaderas transformaciones, donde el dolor y la dificultad te obligan a cuestionar lo que creías saber sobre ti mismo y sobre el mundo. Este proceso de transformación puede ser profundamente doloroso. El dolor tiene el poder de destruir las creencias limitantes que tienes sobre ti mismo, desmantelar las estructuras mentales que te han mantenido atrapado. Pero, al mismo tiempo, te da la oportunidad de renacer, de crear una versión más consciente de ti mismo. Cada crisis es, por lo tanto, una oportunidad para romper con lo viejo y dar paso a lo nuevo. El dolor te empuja a mirarte a ti mismo, a confrontar esas partes de tu psique que preferirías no ver, esas sombras que has estado evitando. Pero al enfrentarlas, al permitir que el dolor te atraviese sin resistirte, abres el espacio para una evolución profunda. Tienes la oportunidad de elegir: puedes quedarte atrapado en la victimización y en el sufrimiento, o puedes usar esa experiencia para evolucionar, para salir más fuerte, más sabio y más consciente. La decisión, en última instancia, es tuya. El proceso de transformación requiere valentía, requiere aceptar el dolor como una parte integral del viaje hacia la autocomprensión y la madurez. El sufrimiento puede ser el fuego que forja una nueva versión de ti, si eliges verlo como una oportunidad para crecer y evolucionar. Cómo usar el dolor para fortalecerte en lugar de debilitarte. El dolor es una experiencia universal, una presencia inevitable en la vida humana, pero la clave está en cómo elegimos vivirlo. La primera lección esencial es comprender que el dolor no debe ser visto como un castigo. Es más bien una iniciación, un proceso que la vida pone en nuestro camino para forjarnos, para enseñarnos. Quienes interpretan el sufrimiento como una injusticia suelen quedar atrapados en la amargura, en el resentimiento, mientras que aquellos que lo perciben como una oportunidad de transformación emergen más fuertes, más sabios y más resilientes. Carl Jung afirmaba que todo lo que nos sucede tiene un propósito oculto, una lección que, si aprendemos, nos conduce a una mayor comprensión de nosotros mismos y de la vida. La pregunta no es por qué estamos sufriendo, sino que estamos aprendiendo de ello. Cada experiencia dolorosa es un reto lanzado por la vida para ayudarnos a evolucionar. En vez de buscar respuestas en el por qué a mí, el enfoque debe ser más bien: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo esta experiencia me está ayudando a crecer? Transformar el dolor en poder, el arte de convertir tu historia en tu fortaleza. En este camino de transformación, una de las claves es aprender a convertir tu historia en una fuente de poder personal.
Si observamos a las personas que han pasado por los momentos más dolorosos de la vida, veremos que no llegaron a su sabiduría y fortaleza por haber tenido una vida fácil. Muchos de ellos enfrentaron traiciones, rechazos, fracasos y pérdidas profundas, pero cada una de esas experiencias fue una oportunidad para aprender, para reconstruirse. Piensa en aquellos que han sido rechazados y aprendieron a validarse por sí mismos, en los que fueron traicionados y descubrieron la importancia de confiar en su intuición, o en quienes tocaron fondo y, en ese abismo, descubrieron fuerzas interiores que nunca imaginaron. Tu historia, por dolorosa que sea, es tuya, y la forma en que decidas usarla es lo que determinará tu crecimiento. El dolor no es un enemigo a combatir, sino un maestro que te invita a reescribir tu narrativa y convertirla en una historia de resiliencia y poder. Usa el dolor como combustible para tus metas. El dolor tiene el poder de destruirte o de impulsarte, y la decisión está en tus manos. Si has sido herido por otros, puedes elegir quedarte atrapado en el rencor y la amargura, o puedes usar esa herida como combustible para tu crecimiento personal. Si sientes que la vida ha sido injusta contigo, tienes la oportunidad de demostrarle a ti mismo que eres capaz de superar cualquier obstáculo, de crecer más allá de lo que el sufrimiento ha intentado quitarte. La clave está en transformar el dolor en un motor para alcanzar tus metas, para desarrollar una fortaleza que te lleve a un lugar de poder y sabiduría. Las personas más exitosas y sabias del mundo no lo son porque nunca hayan sufrido, sino porque utilizaron su sufrimiento como una fuerza que los empujó hacia adelante. El dolor, cuando se enfrenta con valentía y determinación, se convierte en el impulso que te lleva a construir una vida de propósito y significado. La prueba final, convertir el dolor en sabiduría. Cuando finalmente atraviesas el sufrimiento, ocurre una transformación increíble. Te conviertes en alguien que ya no es vulnerable a las mismas experiencias que antes te devastaban. El dolor te fortalece, porque te enseña a no aferrarte a lo que no puedes controlar. Aprendes a soltar, a dejar ir las expectativas, las ilusiones, las falsas creencias que te limitaban. Te vuelves inmune a las críticas y negatividad externas, porque entiendes que lo que otros proyectan no tiene poder sobre ti. Esta es la esencia de lo que Jung llamó individuación, el proceso de llegar a ser quien realmente eres, sin las máscaras ni los miedos que te han definido hasta ahora. Al pasar por la oscuridad y encontrar la luz que está en tu interior, no solo te haces más consciente de tu ser, sino que también te liberas de la necesidad de validación externa. El dolor ya no es algo que te defina, sino algo que usas como una herramienta para seguir evolucionando. Te conviertes en una presencia imponente, porque has atravesado las sombras y has emergido con una comprensión profunda de ti mismo. El ciclo del dolor emocional se rompe cuando decides no dejar que el sufrimiento te controle. En lugar de ser una víctima de las circunstancias, te conviertes en el creador de tu propia historia. El dolor no te debilitó, te hizo invencible. Esta es la gran lección de Jung. El sufrimiento puede ser el catalizador para una transformación que te conduzca a tu mejor versión. La decisión está en tus manos. Llegados a este punto, ya conoces las dos opciones que tienes: seguir atrapado en el sufrimiento, dejándote consumir por el dolor y la victimización, o usar ese dolor como un trampolín para tu evolución personal. La decisión es simple, pero requiere valentía. Puedes quedarte estancado en la amargura, o puedes tomar el control de tu vida y utilizar cada desafío, cada herida, como una oportunidad para ser más fuerte, más sabio y más imparable. El camino de la transformación no es fácil, pero es el único que te lleva a la verdadera libertad. Y una vez que tomas la decisión de romper el ciclo, de usar el dolor como un vehículo para tu crecimiento, todo cambia. El sufrimiento se convierte en un maestro que te guía hacia la versión más auténtica y poderosa de ti mismo. El dolor no es tu enemigo, es el fuego que te forja, la chispa que enciende tu transformación. El dolor solo tiene poder sobre ti si sigues resistiéndote. La resistencia ante el sufrimiento lo alimenta, lo multiplica y te atrapa en un ciclo del que parece no haber salida. Es natural querer evitar el dolor, pero,
paradójicamente, la única manera de liberarnos de su poder es aceptar su presencia y utilizarlo como una herramienta para nuestro crecimiento. Este es un principio fundamental que Carl Jung abordó al hablar de la integración de la sombra. La sombra no es solo aquello que rechazamos de nosotros mismos, sino también el sufrimiento y el dolor no procesados. Al resistirnos a estos aspectos, seguimos dándoles poder. Pero cuando aprendemos a abrazarlos, a entenderlos, a integrarlos, nos transformamos. Recuerda que el sufrimiento no define quién eres, es simplemente una etapa que te invita a evolucionar, a elevarte más allá de tus limitaciones. La clave está en tu actitud frente a él. Si eliges enfrentarlo con una mentalidad de transformación, en lugar de huir de él, te conviertes en el alquimista de tu propia vida. En ese proceso, el dolor se convierte en un aliado, en una fuente de poder y sabiduría. Ahora te invito a escribir en los comentarios la afirmación que cambiará tu vida: transformo mi dolor en poder. Grábala en tu mente, repítela a diario y permite que se convierta en la base de tu nueva realidad. Al tomar control de tu sufrimiento, estás tomando control de tu destino. Recuerda que una vez que tomas esa decisión, nada ni nadie podrá detenerte en tu camino hacia la transformación. Si llegaste hasta aquí, es porque has comenzado un viaje de cambio. Pero esto es solo el inicio. No te pierdas el siguiente video titulado Elegirte a ti mismo cambiará tu vida. En él profundizarás aún más en cómo tomar las riendas de tu vida y cómo el proceso de elegirte puede ser la clave de tu liberación y crecimiento. Es un video que sin duda cambiará tu perspectiva de lo que significa realmente vivir de acuerdo a tu ser más profundo. Si este contenido te ha resonado y te ha ayudado en tu camino hacia la transformación, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo más material valioso. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, diseñados para guiarte en tu proceso de crecimiento y sanación. Y, por supuesto, si este video te ha sido útil, compártelo con aquellas personas que también necesiten escuchar este mensaje, porque juntos podemos crear un círculo de apoyo y transformación. Nos vemos en el próximo video.